Hoy vamos Sí, a ver tema nuevo, ¿no? no, Hoy segundo sí, parcial. sí, tema del signo Eh, parcial. ¿Le molesta si le hago una consulta de un ejercicio particular del primer parcial? Es una duda sobre si se puede resolver o no. Sí, pero si te parece la dejamos para la segunda parte. Bueno, O- dale. Sí, 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 yo pensaba responder preguntas. Ay, Estaba dentro de lo previsto. Me imaginaba que iban a tener dudas. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver? Esto que se llama centro de masa. Están viendo ahí, ¿no? Sí. A ver si tengo. Me convence esta notación. A ver, buenas, profe, recién entro porque no podía entrar al aula virtual. dale, no hay problema. ¿Ya Estamos explicaste acá. algo? No, 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 no. Ah, No. perfecto, perfecto. Pues justo vi que decían que arrancaban tema nuevo y Sí, arrancábamos tema nuevo. sí, sí. Eh, ¿Qué tengo acá? Acá, a ver si puedo recortar y pegar. Digo, para que se vea más lindo, nada más. Desde esta, sí, se entiende mejor. Bueno, hoy tenemos, ¿qué tema tenemos? Tema centro de masa. ¿Qué crees, Juan? Eh, Bien, bueno, centro de masa, ¿qué? Vamos a hacerlo más interactivo. ¿Qué se piensan que es? ¿Cuántos somos? 16, qué poquito. ¿Qué es el centro de masa? ¿Qué es el centro? Sí, arrancamos así. ¿Qué es el centro de masa? Un punto en el cuerpo, un punto importante en el cuerpo, en la dinámica del cuerpo. Excelente, o sea, la primera me gusta en parte, porque ¿cómo arrancaste? Es un punto, y está bien, es un punto. Después ahí como le seguiste más o menos, porque es un punto del cuerpo. Entonces, vamos a quedarnos con lo primero. Es un punto, pero no necesariamente del cuerpo. Es un punto, podríamos decir, del sistema. Es un punto que quizás ni siquiera está dentro del cuerpo. Ni siquiera en ese punto hay masa, quizás. Incluso en un cuerpo continuo. Entonces, nos quedamos con lo primero. Es un punto. Y dijiste algo también importante, algo así como que, sí, que es muy importante. Efectivamente, es un punto muy importante. Bien, ¿qué característica tiene ese punto? ¿Qué característica tiene que se puede considerar que ahí está toda la masa?
del sistema. Vuelvo a repetir. Es un punto que se puede considerar que está concentrada toda la masa del sistema. ¿Quieren ponerlo? Ah, no les compartí. Compartir sería, ¿cómo ponía acá yo? Primero la fecha, física 1. No me olvido. Este uno hoy es 3, 03 del 10, ya estamos a octubre. Y esto sería, eh, ¿qué tema es? El sistema de puntos materiales, sí, o centro de masa. Pero de avanzar. Copiar, pegar. Ahí está. Bien, entonces, fíjense, en esta notación, el R en negrita significa que es un vector, ¿sí? El R en negrita significa que es un vector. Y que es, y que en realidad hay tres componentes. O sea, esto que parece que es una ecuación, en realidad son tres ecuaciones. Una para el eje X, una para el eje Y y una para el eje Z. Son tres ecuaciones. Vamos a ver si lo escribo. A ver, eh, acá estaría. Bueno, ahí tenemos buenísimo las, las tres, o sea, X y faltaría el Z, pero es lo mismo, ¿no? Primero, eh, entonces, como les decía, acá tenemos, esta sería la ecuación en X, ¿sí? La ecuación en X. La ecuación en Y, fíjense que tiene una relación con esta ecuación donde acá está la sumatoria, acá en vez de estar el R está el X, es una de las componentes del vector R. Bueno, ¿qué nos está diciendo en esta ecuación? Que si tenemos un sistema de partículas, podemos ubicar un punto donde podemos concentrar, donde podemos pensar que está concentrada la masa de todas las partículas. ¿Sí? Este no lo quiero. Salgo para allá. ¿Sí? Es decir, si tenemos, vamos a poner un sistema de partículas. ¿Qué significa que tengo un sistema de partículas? Que tengo más de una partícula. Es decir, tengo partícula uno por acá, partícula 2 por acá, partícula 3 por acá. Ya tres son multitud. Podría poner más, ¿no? Pero por simplicidad vamos a poner 3. Y acá tenemos la partícula uno que tiene masa M1, la partícula 2 que tiene masa M2 y la partícula 3 que tiene masa M3. Entonces,
Cada una de estas tiene una posición en X, en Y y en Z si estamos en un espacio tridimensional. Sin embargo, cada una de estas tiene masa y hay un punto especial de este sistema de partículas que en ese punto podemos considerar que está toda la masa del sistema. Si vamos a pensarlo primero de manera intuitiva creo que es la mejor manera de encarar este tema de centro de masa. Si tengo tres masas que son eh, muy parecidas y vamos a ubicar que las tres partículas son equidistantes entre sí, ¿a dónde intuitivamente colocarían el centro de masa? En el centro entre las tres. Excelente. Y en el punto de ahí uno colocaría el centro de masa. ¿Por qué? Porque es el único punto que equidista de las tres. Sí, está muy bien, porque es el único punto que equidista de las tres, porque fue algo intuitivo. O sea, vos pensaste en algo intuitivo. ¿Por qué si las, vamos a suponer que son iguales iguales, ¿por qué tendría que el centro de masa estar más cerca de la partícula 2 si tiene la misma masa que la partícula 3 y la partícula uno? Es como una injusticia, ¿no? Eh, bueno, ahí hay una cuestión hasta de, digamos, de simetría. De simetría, uno puede pensar de la siguiente manera. Miren, esto es un pensamiento en física que tiene mucha repercusión, mucha repercusión. Y hubo demostraciones que se hacen de esta manera. Yo tengo las tres partículas. Miren, piensen en lo siguiente. Tengo las tres partículas. Ahora le hago una rotación de, eh, de las tres partículas de 120 grados. Es decir, gira un tercio de, de lo que sería una rotación completa. Y donde está la partícula uno, si lo roto depende en qué sentido, bueno, va a estar donde está la partícula 3 donde está la partícula 2 y la partícula 2 donde está la partícula uno. Yo veo ese sistema y tengo el mismo esquema físico que tenía antes. Si las partículas están en reposo, supongamos, ¿no? Y roto todas las partículas. Entonces digo, tengo el mismo sistema físico que antes. Entonces, ¿por qué? Sí, y la lógica también de esto es que si yo eh, el centro de masa lo ubicaba equidistante de los tres en el centro, yo roto el sistema, tengo el mismo sistema físico y y el centro de masa queda en la misma posición. Caso contrario de que si el centro de masa yo lo ponía en otro lugar, rotaba y el centro de masa cambiaba, tenía el mismo sistema físico y el centro de masa cambió de lugar. ¿Vieron ese razonamiento? Ese razonamiento es muy utilizado en física. Quizás, no sé si tanto para si lo vayan a encontrar en la carrera, pero es muy poderoso, es muy fuerte. Yo roto el sistema, tengo el mismo sistema físico que antes, entonces la conclusión tiene que ser la misma. ¿Te dan cuenta que hay una lógica fuerte en ese razonamiento? Y bueno, había profesores que lo utilizaban, otros que quizás no tanto, pero es totalmente válido y todo lo que es válido se lo puede utilizar. Que a veces hasta incluso que parece que es muy simple y como simple entonces no es válido. Tiene que ser súper difícil para que haya una demostración seria. Y muchas veces hay un razonamiento simple, sencillo y válido. Bueno, entonces, eh, con respecto al centro de masa, podemos mejorar un poco la precisión y sin necesidad
de verlo siempre intuitivo, eh, decir que si cada partícula tiene una masa y vamos a estar buscando un punto donde se pueda concentrar, como que está concentrada la masa de todas las partículas, a la posición de cada masa hay que ponderarla por la masa que tiene esa partícula. Entonces, de esa manera, le vamos a dar más valor a la partícula que tiene más masa y menos valor a la que tiene, a la que tiene menos. Entonces, así llegamos a esta definición de, a esta que está acá, ¿no? A esta definición, a esta que puse acá, que se desarrolla tanto para X del centro de masa, para Y del centro de masa, y falta el Z, pero es similar. Y como me gusta ver las cosas muy simplificadas, bien, acá, excelente. Como me gusta ver las cosas muy simplificadas, les voy a preguntar a ustedes que hagan el cálculo ustedes, porque como va a ser simple. Va a ser simple, entonces tampoco tenemos, vamos a colocar, vamos a pasar un sistema unidimensional. Por simplicidad, cuanto más simple es, mejor, y se va a entender mejor. Tenemos la partícula número uno. Es una partícula puntual, ahí yo le hice demasiado grande quizás. La partícula uno, y vamos a colocar la partícula 2. A esta, vamos a poner un eje así, estamos sobre el eje X, y vamos a poner valores, ¿sí? Vamos a poner que esta masa M1 es, tiene una masa de, eh, vamos a poner 3 kilos. Y esta masa M2, ¿cuánto le damos? 9 kilos. Y acá esta masa M1 está en la posición 0, ¿sí? O sea que esta de acá es 0, y esto de acá vamos a ponerle, por acá estamos 2 metros, y acá estamos en 4 metros, ¿sí? Y la pregunta es, ¿dónde está el X del centro de masa? No les digo el Y del centro de masa y el Z del centro de masa, está todo en cero, sería. No hay ni X, ni Y, ni Z. El X del centro de masa. Un poco a la derecha del 2 sería, ¿no? Excelente. Cualitativamente, podemos visualizar ahí que la masa 2 tiene más masa que la masa uno, entonces va a estar más cerca de la masa 2 que de la masa uno. Entonces va a estar entre el 2 metros y el 4 metros. Bien, pero ahora yo digo, no me sirve cualitativamente. Quiero exactamente dónde va a estar. Entonces, miro la definición del centro de masa, y es M1 por X1 más M2 por X2. Si solamente tengo dos masas, corto ahí,
dividido M1 más M2. Sin embargo, ¿hay alguien que se atreva a, a hacerlo sin cuentas? O sea, exactamente, pero solamente ¿Hasta los 3 metros? Más o a los menos. 3 metros. Bien, muy bien. ¿Y cómo lo pensaste? No, si está en el punto medio, lo desplazo un poco más y la mitad. Le pegaste justo, está bien, pero no fue una demostración. Dale, no importa, igual está No, no, no. perfecto. Está bien. O sea, tiraste ¡fu! Y cayó justo. Está perfecto. Muy bien. Es lo que hay que hacer muchas veces en los exámenes. Cuando no estamos seguros, probamos. Quizás en una de esas le pegamos. Ustedes dirán, no, qué mal. Y hay veces que funciona. Y si funciona, lo disfrutamos más. O no. O me van a decir, no, justo le pegué y el profesor no se dio cuenta. Funciona, cada tanto pasa, ¿eh? Cada tanto pasa, se lo digo con experiencia de profesión de alumno. Cada tanto tenemos la fortuna de que la suerte cae de nuestro lado. Y por eso, por las leyes de probabilidad, hay que intentarlo. Entonces, decíamos, vamos a utilizar ahora. Está bien entonces tener un dato previo de más o menos cuánto va a dar. Eh, compartir, yo les dije, ustedes pueden entrar y pueden escribir, porque como no veo las mosquitas ni nada, cualquier persona con el enlace, verá esto. Yo tenía, ustedes directamente pueden entrar y pueden, ya me olvidé de esto. Sinceramente me olvidé. Presentar, no. Bueno, mostrar cursores. A ver, están por ahí las mosquitas. Bien ahí, vamos. Están. Existen, están vivas las mosquitas. Bueno, eh, X del centro de masa. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? M1. M1 por X1 más M2 por X2 dividido la masa total del sistema. M1 más M2. Entonces, fíjense, M1 es 3 kilos, pero está en cero, la posición cero. Entonces, en cuanto a la posición en X, no me contribuye. Entonces me queda cero. No, perdón, era 3 por cero, 3 kilos por cero más 9 kilos por 4 metros dividido 3 más 9 12 12 kilos. Entonces acá puedo simplificar kilo, o sea, este se muere, ¿no? Este kilo con este kilo, y acá entonces me queda 9 por 4 o puedo hacer así, eh, 9, 9 sobre 2 es 3 cuartos. 3 cuartos simplifico, hago así directamente, este con este, lo cambio a 3
Entonces me queda 9 dividido 3, 3 metros. Efectivamente, el centro de masa está a los 3 metros. ¿Sí? ¿Entendió cómo se calcula? Sí, sí. Genial. Buenísimo. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces acá tenemos diferentes cuerpos que, eh, que tienen una característica, porque recién estábamos hablando de cuerpos puntuales y varios. Y acá tenemos uno solo, pero que tiene toda la masa distribuida, o sea que no es puntual. Bueno, entonces acá tendríamos que considerar que no tenemos, o sea, o bien podríamos considerar también que tenemos un sistema de puntitos, cada uno con una masita muy pequeña, entonces necesitamos integrar en cada uno de los lugares donde hay masa, con esa masita muy pequeña, y, entonces así podríamos calcular el centro de masa. Fíjense, entonces, si el centro de masa es, a ver, acá, si el centro de masa lo quiero encontrar de un cuerpo que no es de sistema de partículas puntuales, sino que es un cuerpo extenso, tengo que considerar que cada cuerpo, que cada porción de masa es como que tiene una posición y tengo que ir integrando en toda la masa de ese cuerpo. Y entonces paso de lo que es una sumatoria a lo que es una integral, que estaría acá. Sería esta de acá. ¿Sí? La integral del centro de masa para un cuerpo que tiene volumen eh, y, y no es puntual como lo que recién veíamos. Sin embargo, sin embargo, el, lo que nosotros, eh, en cuanto al centro de masa, si el cuerpo es simétrico y es homogéneo y tiene ciertas características, encontrar el centro de masa es simple, ¿sí? Fíjense, el de un cubo está en el centro del cubo, en una esfera está en el centro de la esfera, en un cilindro está en el centro del cilindro. Y si tenemos un disco, el centro de masa pasa por el centro del disco. Y acá era la sutileza que habíamos mencionado y que yo les dije, creo que Uriel había sido que había dicho que es un punto que se encuentra en el cuerpo. Si bien es un punto muy importante que se puede considerar que está toda la masa del sistema, puede ser que no esté en el cuerpo, como ser en este caso, en esta rosquilla, en este toroide. Eh, Puede ser un punto virtual también entonces, profe. eh, O sea, virtual en el sentido de que no está en el cuerpo, o sea, virtual es porque efectivamente un punto en física es como que hasta el punto es algo más virtual que físico, digamos, ¿no? Porque un punto que no tiene ninguna distancia es más una cuestión teórica que de la realidad. Eh, pero en ese sentido, no, en el sentido de que está en el mundo, en el espacio físico convencional, está en el espacio físico convencional, pero quizás no está dentro del cuerpo. Eso es puede ser que esté afuera, como en este caso. No le daría más.
Sí que está en un punto del espacio. En un punto del espacio sí o sí tiene que estar. Pero puede ser que ese punto no esté dentro del cuerpo. Y ya con eso nos conformamos. Ahora, si nosotros le prestamos atención a, a la simetría, ya con la simetría podemos resolver, con la simetría más eh, esta, esta definición de centro de masa cuando tenemos partículas puntuales, podemos resolver problemas que quizás serían aparentemente difíciles. Y acá les voy a poner un caso de un problema que aparentemente es difícil, pero que con esta data que tiré ya no va a ser para nada difícil. Y les voy a poner un ejemplo que es así. Tengo una lámina que la he recortado, ¿sí? La he recortado. La lámina tiene una masa homogénea, es como si fuese una chapa, que su espesor es muy pequeño en relación de las otras dimensiones. Entonces podemos considerar una densidad de masa superficial, una densidad de masa superficial. Y entonces uno puede decir, bueno, entonces me corté una L así y digo, ¿dónde estará el centro de masa? Bueno, entonces lo que hago es tomar una recta por acá, otra recta por acá, a esto lo llamo X, a esto lo llamo Y, y digo, ¿cuánto mide esto? Bueno, acá pongo mi cero, y acá, de acá hasta acá, veo que hay 10. Y es que yo la unidad la puedo poner acá, para simplicidad y para no estar todo el tiempo poniendo unidades. 10 centímetros, ¿no? Lo mismo en esta. Puedo hacer lo mismo. En vez de poner en cada punto que tomo la unidad, puedo lo que sería abrir un paréntesis en este eje y acá le pongo la unidad. Y es tan válido como estar poniendo las unidades en cada uno de los puntos. Entonces, bueno, ahí no quedó nada. Centímetro que se pone. De M. Y acá entonces digo, bueno, mido acá y digo, esto vale 8. Y después mido acá y esto, y mido acá también. Y esto vale 2. Yo lo hago con la regla, ¿eh? Y esto vale 2. Bien, entonces digo, ¿dónde está el centro de masa de todo este sistema? ¿Se animan a hacerlo? A razonar, ¿eh? A razonar, que no necesariamente tiene que ser con cuentas. No necesariamente tiene que ser con cuentas, ¿sí? O sea, puede ser un razonamiento lógico que donde yo razono correctamente y punto. Es tan válido Profe, como... Sí, consulta. Ya que son eje X e Y, hay dos dimensiones. sí, ¿Puedo, por ejemplo, por tirar una idea, ¿no? Entre 0 y 10 del eje X, la mitad de 5, y trazo excelente. una línea punteada de 5, como si fueran coordenadas de una función. Pero Y está... entre 0 y 8 tengo el 4, o sea, en la intersección 5, punto y coma 4, trazo un punto que va a estar afuera de la figura, Yo te sigo y sin así. considerar el z, que es el espesor, ¿no? Mira, yo te sigo y les pido a Sí. los... Es una idea brillante, pero le voy a pedir a los compañeros... Uy, ya, no quería ese. Le voy a pedir a los compañeros que participen para que efectivamente contribuyan a este razonamiento
brillante porque, por supuesto, como todo razonamiento brillante puede ser perfectible. El razonamiento es este. Acá tenemos un centro, ¿no? Acá tenemos de este, nos ha quedado un centro acá. Y después tomamos otro centro así y así acá. Creo que te seguí, ¿no? Uno queda en 5 y otro queda Sí, en sí, 4. Yo les voy a exacto. pedir, yo les voy a pedir que está re bien, pero que hagan todos los compañeros, vean este problema y digan, piensen si hay algo de ilógico, que hay una idea muy buena, pero si está todo correctamente razonado para llegar a un resultado que nos pueda llegar a ser útil. Y si se puede mejorar, porque la idea está muy buena. Yo creo que, te interpreto, ¿eh? Yo creo que al buscar los puntos en el centro es como que vos estás reduciendo cada lámina a un punto. Y cada una de las láminas se puede considerar como una masa puntual. O sea, yo recorté los tramos de esa L original y me genero un punto donde tiene la masa de de ese cachito de lámina. Y entonces yo Ah, se podría, perdón, justo. eh, ya que son 2 puntos y lo estoy reduciendo a 2 puntos, ¿se puede sacar el promedio entre los 2 puntos en vez de trazar coordenadas? Quizás trazo una línea entre los 2 puntos Ajá. y saco la distancia. Claro. ¿También podría ser? O sea, por supuesto. Claro, si estás en el centro de masa, es simétrico. Ya estás sacando el centro. A ver, de cada tramo, vos ya tenés el centro de masa y el centro de masa. Pero, o sea, vos tenés el centro de masa de esta lámina, que estaría en 4 y acá estaría en 1 y acá estaría en 1 para la otra, y acá estaría en 5. Eso fue lo que vos me dijiste. Sí. ¿Le ves algún defecto a este? ¿Encontrás que tiene algo que quizás puede entorpecer el tema? Es que hay coordenadas en X y en Y. Hay Podemos, coordenadas en X y en Y. Sí, podemos sumar las X con las X y dividirlo por 2 y las Y excelente. con las Y y dividirlo Sí, por 2 como sí, si fueran sí. vectores, no sé. Ahora, te hago una consulta. Ya, me gustaría también alguna participación del resto. Eh, Primero, si vos lo dividís por 2, es porque estás considerando que las dos masas son iguales. O sea, está muy bien, ¿eh? Hay que agarrar los X por un lado, los Y por el otro. Bueno, y hacer el X del centro de masa por un lado y el Y del centro de masa por el otro. Eh, el punto lo digo yo, el, el tema, en este caso, el problema es que cuando vos tomás esta lámina, vos acá la estás superponiendo con esta lámina. Lo que tendríamos que hacer es agarrar una lámina y que no se superponga con la otra. ¿Sí? Es decir, a ver si esta línea la tiramos hasta acá. Y esta línea
la tiramos hasta acá. Y este punto lo corremos un poquito para acá. Y este ya deja de ser 5, como va de 2 a 10, este punto va a ser 6. ¿Sí? ¿Está ahí bien? Sí, sí. Y además, ahora nos quedó, o sea, si yo tengo que calcular qué, fíjense, esto es ancho 2, largo 8. O sea que el área es proporcional a 16 centímetros cuadrados. Y la otra nos quedó de 16 centímetros cuadrados. O sea que la masa de ambos tramos es la misma. Entonces ahora sí va a tener sentido que como cada una de las láminas tiene, cada uno de estos pedacitos tiene la misma masa, cuando yo los veo como cuerpos puntuales, tienen la misma masa, porque al tener la misma superficie, tienen la misma masa. Entonces, lo único que hay que hacer es, en X va a estar en la mitad entre 1 y 6. ¿Por qué va a estar en la mitad? Porque los dos tienen la misma masa. Entonces pesa, es x1 por m1 más x2 por m2 dividido m1 más m2. Entonces me va a quedar que el x va a estar en la mitad entre 1 y 6. Es decir, la mitad entre 1 y 6 es 2,5 o 3,5, perdón. O sea, 1, 2, 3, estará por acá. ¿Sí? X del centro de masa, 3,5. Y el Y del centro de masa va a estar entre 1 y 4, la mitad. ¿Cuánto es? 2,5. Bueno, estará por acá. ¿Sí? Y del centro de masa. Bueno, muy bien. Este es un razonamiento de cómo puedo hacer para calcular. eh, bien, y si uno ve dónde cae, no, 3,5 está un poquito más para arriba, ¿no? Más cerca del 4 que del 2. ¿No? Esto estaría un poquito más para acá. Eh, Uno lo que puede ver es que, no, 2,5, no, 2,5. 4 más 1, 5. Dividió 2,5. Por eso lo había hecho bien, más cerca del 2 que del 4. Eh, y con esto también vemos que acá en este caso, ¿no? Va como a quedar en la línea que une a los dos puntos y va a quedar justo por acá, ¿no? O sea, si tenemos dos puntos, o sea, si toda esta lámina la reduzco a un punto que está acá, toda esta lámina la reduzco a un punto que está acá, bueno, el centro de masa va a quedar en un punto intermedio entre esas dos rectas, ¿sí? Y acá tenemos el X del centro de masa, acá nos quedó el R del centro de masa. Acá es en un punto intermedio entre esos dos puntos. Bueno, acá, y este lo hice así sin cuentas, o sea, cuentas mentales. No hubo necesidad de, Sí, sí. de usar la calculadora, pero si uno usaba todos los cálculos bien hechos, profe, no tengo micrófono, no entiendo, 2,5 es la mitad. Buenísima pregunta. ¿Es la mitad de qué?
está muy bien. Está muy bien y ahora lo voy a especificar un poco más. Tengo I1, vamos así. Vamos a empezar a especificar de esta manera. Yo calculé que, o sea, las dos láminas las reduje a dos puntos de masa M, a M1 y M2, que como tienen la misma superficie, son iguales. Podremos decir M1 es igual a M2 igual a M. Esto por un lado. Dividir con este mouse, no sé. ¿Sí? Esto por un lado. Después digo, X1, ¿dónde está X1? Bueno, esto ya lo había calculado antes. 1, porque está en el medio, en el punto geométrico del medio. eh, Tiré las rectas y me cae en el medio, ¿no? Eso se ve. Y 1, ¿dónde está Y1? Y1 está en 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros. Y por otro lado tengo X2, que X2 dijimos que está a los 6 centímetros, y Y2 que está en 1 centímetro. ¿Se ve? ¿No? Tuc, 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 tuc. Es como que yo lo reduje a dos cuerpos puntuales de igual masa. Eh, si las superficies eran distintas, yo tendría que poner que son proporcionales a la superficie. Por ejemplo, una me dio 2 por 8, 16. La otra 2 por 8, 16. Pero si hubiese tomado, era de 2 por 4, una me quedaba de 8 y otra de 16. Eh, y el cálculo, bueno, voy a seguir con en el que las dos masas son iguales. Pero también lo podría hacer si las masas fueran, si las superficies fueran diferentes, daría una proporcionalidad diferente, pero es muy similar. Entonces, si quiero calcular el, bueno, al tener las dos masas iguales, yo sé que va a estar justo en la mitad, tanto para el X como para el Y. Y entonces yo digo, en cuanto al X, ¿dónde es la mitad entre X1 y X2? Sin hacer cuentas, ¿no? Digo, y tengo X1 de 1 centímetro y X2 de 2 centímetros. El X del centro de masa. Vamos a verlo así. Vamos a ponerlo de más cerca de acá y este acá. Bueno, yo lo pondría en la mitad, exactamente, ahí está, en la mitad de 2 y 10. Perdón, en la mitad entre 1 y 6, o sea, en 3,5. La mitad entre 1 y 6 es 3,5. ¿Sí? Entonces por eso puse el 3,5 centímetros. También podría ser M1. Fíjense, podría calcularlo y ser más riguroso. Yo digo, muchas veces no es tan necesario hacer cuentas. O sea, podemos decir, esto es, eh, la fórmula era M1 por X1 más M2 por X2 dividido M1 más M2. Ahora, las masas son todas iguales, entonces M1 es igual a M2. Y entonces, ¿qué me queda esto? De acá, por un lado, bueno, puedo, M más M me queda 2M,
Entonces me queda, o puedo verlo de esta manera, puedo tomar factor común m, entonces me queda m por x1 más x2. Esto sí lo quiero hacer de forma más rigurosa, no necesito. Me queda x1 más x2 dividido 2. O sea, 6 más 1, 7. Dividido 2, 3,5. Y lo mismo para el I del centro de masa. Para el I del centro de masa, tengo 4 más 1 dividido 2. O sea, es la mitad entre 1 y 4. La mitad entre 1 y 4, el punto del centro entre 1 y 4 para dos masas que son iguales, es 2,5. Y de acá es que sale el 2,5. Catherine, acá, acá donde estoy. Ah, bueno, estás escribiendo arriba. Yo te iba a pedir que escribas ahí donde estaba haciendo el cuadrito. Dale. A ver, espera que voy para allá porque. ¿Por qué la mitad de x2 es 6? ¿Por qué la mitad de x2 es 6? La mitad de. eh, ¿Por qué x2 es 6? Sería la pregunta. Porque yo tengo este que es el cuerpo 1, ¿no? Y esto que es el cuerpo 2. Yo tengo una lámina así, así, así y así. Entonces digo, comienza esta lámina en 2 y termina en 10. Geométricamente el punto del medio está en x igual 6. Y para el eje Y, geométricamente el punto del medio está en 1. Y esto como lo calculé geométricamente, todo tirando las rectas así, que pasen por la mitad. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el centro de masa de un objeto simétrico se encuentra en el medio. Entonces acá tenemos un objeto geométrico que es simétrico, entonces se encuentra en el medio. ¿Qué tenemos que hacer? Tirar las rectas y ahí vemos dónde cae. ¿Sí? Entonces, el x2 es 6, el x1 es 1 y para el otro objeto, el x... No, acá me equivoqué. A ver. No, sí, 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 está bien. El x2 es 6, el y2 es 1, el x1 es 1 y el y1 es 4. Está bien. ¿Se vio eso, Catherine? Cualquier cosa no hay problema, ¿eh? Sí, 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 buenísimo. Bueno, o sea, es como que hice dos razonamientos. En todos usé la simetría, en todos usé la... Por un lado, me fijé que el centro de uno estaba acá, por el otro me fijé que el centro del otro estaba acá. Entonces después los consideré como objetos puntuales. Y dije, encima tengo la suerte que tienen la misma masa. Y si tienen la misma masa, entonces, eh, bueno, puedo hacer esto que hice acá, puedo calcular el centro de masa como la mitad entre del eje X y la mitad del eje Y de los dos cuerpos. Bueno, bien. Si tenemos, hay algunas propiedades que tiene el centro de masa. Y es que si tengo un sistema de partículas, si tengo un sistema de partículas, por ejemplo, bueno, de vuelta, tengo M1, M2 y M3. No importa dónde está cada una, lo importante es que tengo partículas con masa, que están ubicadas en un determinado lugar. Y además, voy a decir que tienen velocidad, cada una de las partículas. V1, V2, estos son vectores, ¿no? Y vamos a suponer que este va para allá. Fíjense que en general todas van para arriba. Los puse así, ¿saben por qué? Porque si uno ubica el centro de masa, bueno, perfecto. Acá tenemos al centro de masa.
¿Y para dónde es la velocidad de las partículas? Y como yo las puse todas para arriba, va a ser para arriba seguro. Después para izquierda o derecha, no sé bien. Habría que ver. Bueno, acá hay esta más que va para allá, entonces quizás va a ser un poquito más para allá. Entonces nos va a dar una cierta velocidad del centro de masa para arriba, un poquito quizás más para la izquierda. Pero uno podría calcular exactamente cuál sería esa velocidad del centro de masa, considerando que si el sistema tiene una cantidad de movimiento, que llamo cantidad de movimiento del sistema, ¿cómo la voy a calcular? ¿Cómo sería la cantidad de movimiento de cada una de las partículas? Las sumo y me da la cantidad de movimiento del sistema. ¿Sí? Yo así sumo cada una de las partículas. Podría tener n partículas, ¿no? Si tengo n, bueno, tendré que sumar las n partículas. Eh, y voy a decir que la cantidad de movimiento del centro de masa es igual a la cantidad de movimiento del sistema. Tiene esta propiedad. Esta propiedad, o sea, la cantidad de movimiento del sistema, la puedo pensar como la masa del sistema, toda la masa del sistema, por la velocidad del centro de masa. Es decir, que estoy considerando que el centro de masa, donde está concentrada toda la masa, tiene la misma cantidad de movimiento que todo el sistema. Y esto se puede demostrar si derivo con relación al tiempo la definición esta de acá y esta la derivo con respecto al tiempo, obtengo esta propiedad, ¿sí? Yo tengo acá esta definición y si ahora esto lo derivo con respecto al tiempo, bueno, la derivada de cada uno de los términos es como que estoy tomando la derivada de cada uno de los términos. Las masas son constantes, entonces acá es como tomar la derivada solamente de lo que cambia, de lo que varía, que son las posiciones de las partículas porque tienen velocidad. Entonces cuando obtengo esto, fíjense, acá me queda velocidad del centro de masa porque es la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo. 1/m, sumatoria, yo acá estoy es una manera más práctica de escribir todas las sumas. En vez de tomar M1 más M1 por B1 más M2 por B2, entonces acá me queda sumatoria de N y B sub I. Y yo de esta manera demuestro, este lo pasamos para acá multiplicando, y esto es la cantidad de movimiento del sistema y es igual, esta es la cantidad de movimiento del centro de masa y es igual a la cantidad de movimiento del sistema. Es como que esta es la demostración, ¿sí? Esta es la propiedad que tiene y acá está la demostración. Y, y creo que estaba, digo, para que quede también escrito, estaba acá. A ver. eh, Podemos plantear el centro de masa. No sé si lo dice así. Bueno, no está como. A ver si yo lo tengo escrito, así se los dejo. Y les dejo escrito. Y a ver. Centro de masa, ya. Eh,
En ausencia de fuerzas. No, no, esto no es lo que yo quería. Bueno, es un punto que tiene la cantidad de movimiento del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces, es un punto que tiene la cantidad de movimiento del sistema. ¿Y qué más podríamos decir? Bueno, que si a su vez esto lo podemos llegar a una nueva propiedad, si derivamos de vuelta con respecto al tiempo, lo que podemos obtener es lo siguiente. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, esto que está aquí, lo derivo con respecto al tiempo, en vez de tener velocidades voy a tener aceleraciones. Y esto, a ver, si yo lo derivo con respecto al tiempo, en vez de velocidad voy a tener aceleración. En vez de velocidad voy a tener aceleración. Acá. Entonces me va a quedar que la aceleración del centro de masa es igual a la eh, masa por la aceleración de cada una de las partículas dividido la masa. Y si esta masa la paso para el otro lado multiplicando, acá obtengo una característica del centro de masa que, si uno mira bien, masa I por aceleración I no es otra cosa que la fuerza que está aplicada sobre esa partícula. O sea, la masa 1 tiene una fuerza aplicada. Si la masa 2 tiene otra fuerza aplicada, la masa 3 tiene otra fuerza aplicada, masa 1 por aceleración 1, yo esto lo puedo escribir de esta manera. F sub I. Porque cada masa I o sea, cada masa I por aceleración I, o sea que esta es la sumatoria de fuerzas externas, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? Es que yo puedo estar viendo que el centro de masa se mueve como si todas las fuerzas, o sea, cada una de las partículas tiene velocidad, tiene masa, lo que quieran. Pero si además tenemos fuerzas que están aplicadas sobre cada una de estas partículas, las fuerzas que pueden ir para cualquier lado, ¿eh? A esta partícula la tironeo para acá, a esta partícula la tironeo para acá, y a esta para acá. Bueno, puedo considerar, por un lado, que el centro de masa, primero ya lo sabemos calcular. Segundo, sabemos calcular qué velocidad va a tener. Tercero, podemos considerar que la aceleración del centro de masa va a ser como si todas las fuerzas van a estar aplicadas en el centro de masa. Es como que si yo todas estas fuerzas las voy a aplicar y me da la sumatoria de fuerzas externas. Es como si todas las fuerzas que estoy aplicando se las aplico al centro de masa. Y en consecuencia, si todas las fuerzas externas me dan cero, el centro de masa no tiene aceleración. Si no tiene aceleración, se va a mover con velocidad constante. Y quiero que quede el sentido físico. No tan, o sea, la cuenta sí está bien, es importante, pero quiero que se entienda el sentido físico. Vamos a ver. Yo tengo dos cuerpos, ¿no? Y a esta le aplico una fuerza. Vamos a decir una fuerza para allá. Vamos a hacerlo en sentido lineal. Y a este le aplico una fuerza para allá. Primero,
voy a poder considerar que la masa 1 y la masa 2 son, si yo lo paso al sistema de fuerzas externas, lo paso al centro de masa, primero, voy a considerar que está en el medio el centro de masa. Es como que tengo una masa grande, que es la masa 1 más la masa 2. ¿Y dónde está? En el centro de las dos. ¿Sí? Acá lo puse, o sea, este mismo eje, ahora lo estoy viendo aquí, ¿no? Es el mismo. Lo estoy escribiendo abajo para que se vea, no se superponga tanto. Después, bueno, va a tener una cierta velocidad, pero con respecto a la aceleración, que es lo que estoy trabajando ahora, si digo, si la fuerza 1 va para allá y la fuerza 2 va para allá, vamos a suponer que la fuerza 2 es más grande. O sea que esta de acá, la fuerza 2 es más grande. Y yo me fijo, ¿cuál es la resultante de la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2? Bueno, es como que agarro todas las fuerzas que están sobre todas las partículas. Miren qué simple que es. Agarro todas las fuerzas, las pongo en el centro de masa y las sumo. Entonces, en este caso, me daría quizás una fuerza, ¿sí? Una fuerza externa neta, que como la fuerza 2 es más grande, la fuerza 1 es menos grande, sumo F2 más F2 más F1, que vectorialmente una va para allá, la otra va para allá, entonces se restan en el eje X, y me da un cachitito para allá. ¿Qué es eso? Es que yo considero que todas las fuerzas externas están aplicadas en el centro de masa, sumo todas esas fuerzas y puedo considerar que la aceleración del centro de masa va a ser la sumatoria de las fuerzas externas dividido la masa del centro de masa. Es esto que está aquí. Por alguna razón, la sumatoria de fuerzas externas me da cero, entonces, y eso es algo común. ¿Cuándo me da cero? ¿Por qué? ¿Y por qué me puede llegar a dar cero? Y porque tengo un sistema aislado. Fíjense, si tengo un sistema aislado, es decir, que no hay ninguna... Fortalece las defensas intestinales para que disfrutes las vacaciones en familia. Ahí te silencio, no te preocupes. Si, si tengo eh, las dos fuerzas que, que se oponen y son iguales, ¿cómo puede llegar a ser eso? Puede llegar a ser, por ejemplo, si tengo pares de acción y reacción, va a ser muy común los pares de acción-reacción en un sistema que está aislado. Tengo dos fuerzas, ¿no? Que son iguales y opuestas, ¿no? Fíjense, las traté de hacer iguales y opuestas. ¿Y por qué? Por ejemplo, fuerzas gravitatorias. Fuerza que hace el cuerpo uno sobre el cuerpo 2 y se atraen. ¿Cómo son? Iguales y opuestas. Ahora, si son iguales y opuestas, esas fuerzas se anulan. Entonces, ¿qué tengo de fuerza? Nada. No tengo fuerzas. Entonces, el centro de masa es un punto que no tiene aceleración. No tiene aceleración. Entonces, bueno, si todo el sistema se movía con velocidad constante, el centro de masa se va a seguir moviendo con velocidad constante, por más que tenga un sistema que aparentemente es muy complejo. Esto se va a utilizar mucho en la gravitación, en los esfuerzos, en los sistemas astronómicos. Yo tengo quizás una masa que el Sol, enorme, la Tierra, chiquita por acá. Bueno, ¿dónde está el centro de masa? Y el centro de masa estará por acá. Pero yo veo que la Tierra se va moviendo para un lado, que el Sol también, bueno, el Sol parece que está quieto, pero en realidad también se mueve, y se mueven los dos uno con respecto al otro. Eso creo que le habían presentado una simulación así. Pero el centro de masa permanece quieto. El centro de masa permanece quieto por esta propiedad, porque las fuerzas son internas
Si no tengo otras fuerzas externas, no va a tener aceleración. Si supongo que está en reposo inicialmente ese sistema, va a seguir en reposo. ¿Sí? Esa es una propiedad que tiene que es bastante importante y que se va a utilizar mucho. Eh, bueno, va a servir mucho para... eh, tiene muchas propiedades el centro de masa. Una para la estabilidad de los sistemas. A ver si acá les voy a mostrar algunas, ¿no? Eh, bueno, acá tenemos una mosca. ¿La ven? ¿Ven la mosquita? Sí, sí. Bueno, fíjense que dice, equilibrio estable, equilibrio indiferente y equilibrio inestable. Estable, indiferente, inestable. Vamos a ver, vamos a trazar, vamos a trazar. Acá tenemos de vuelta esto, este rectángulo, donde podemos considerar que está toda una masa distribuida homogéneamente, solamente que se sujeta de un punto que está por arriba de lo que ya sabemos que está el centro de masa. Si trazamos un par de rectas, a ver, creo que incluso están muy tenues, pero yo las llego a ver, ¿eh? Llego a verlas, unas rectas así, no sabía esto, ¿eh? Sí, acá, en este punto, está el centro de masa. No sé si llega a ver, si la llegan a ver ustedes. Eh, Fíjense que el punto donde está sujeto este cuerpo está por arriba del centro de masa. Yo ahora le voy a decir a la mosca, le voy a mandar un sonido, pero que no se escucha, lo escucha la mosca solamente, ¿sí? Y le va a atraer ese sonido y va a ir a tocar el sistema, ¿sí? Ahí, escuchó el sonido, lo tocó. Fíjense lo que pasó. El sistema se apartó del equilibrio, pero como el centro de masa está por debajo del punto de equilibrio, el centro de masa está por debajo del punto de equilibrio, entonces volvió hacia el equilibrio, volvió hacia el punto de equilibrio. O sea, cualquier apartamiento del punto de equilibrio le hace volver hacia su punto de equilibrio. Bueno, si es indiferente, vemos que no le hace nada. Y si es inestable, como el centro de masa está por arriba del punto de equilibrio, fíjense qué problema que es esto. Chan, se, se aparta del equilibrio definitivamente, no vuelve más. Lo mismo acá. En este caso, este es un equilibrio inestable, cualquier apartamiento hace que se aleje más, a este no le hace nada, se mueve un poquito, y este vuelve hacia el equilibrio, vuelve hacia el punto donde estaba originalmente, y, y nada, los que más me interesan con respecto al centro de masa son, es este, porque el centro de masa está por debajo del punto donde está pivoteando. Entonces, es como si yo tengo toda la masa del sistema, recuerden la definición, es como si yo tengo toda la masa del sistema en el centro de masa. Si yo tengo toda la masa del sistema en el centro de masa, estoy teniendo este caso. Estoy teniendo simple péndulo. Es decir, tengo una pared con una masa M, con un largo L, voy, lo toco y vuelve el equilibrio, vuelve a su posición de equilibrio. Es un equilibrio estable este sistema. Ahora, yo cuando veo esto,
en principio, no sé bien si es estable o no es estable. Bueno, pero yo al ver que este punto está por arriba, digo, sí, va a ser estable, porque considero que toda la masa del sistema está en el centro de masa. Pero fíjense entonces qué útil es utilizar el centro de masa, porque me sirve para determinar si el sistema es estable o inestable. Y en este caso, el centro de masa está por arriba de este punto donde puede girar, y es como si tuviese un, vamos a pensarlo de esta manera, tengo una varilla de punta con una masa, con una masa ahí arriba. Yo si veo esto, obviamente lo toco y se va a caer. Tengo cuidado de que se va a caer en cualquier momento, porque estos son sistemas simples. La gracia del centro de masa es que reduje algo que en principio no es tan simple a algo más simple, porque considero que toda la masa está en ese punto. ¿Se ve cuál es la ventaja del centro de masa? De considerar el problema con centro de masa. Un problema que aparentemente es simple, que perdón, que aparentemente es complejo, lo transformo en algo simple para poder estudiarlo. Otro ejemplo. Fíjense, yo tengo cajas. Tengo cajas que están sobre una rampa. Y la ventaja, la rampa, bueno, puede tener diferente ángulo, ¿no? Y por un lado, entonces digo, ¿y si lo estudio como centro de masa? Porque así como caja me resulta difícil tratar de entender qué es lo que puede llegar a pasar. Habíamos visto que el centro de masa de los objetos simétricos simplemente puedo verlos como tirando las rectas entre las aristas, más que las aristas, en las esquinas y los vértices. Y entonces, bueno, acá también lo mismo. Ahí se ve que se tiran las rectas y se puede ubicar dónde estaría el centro de masa. El centro de masa de cada uno de los cuerpos. En este caso, en el eje en profundidad, o sea, solamente está tomando en el plano, ¿no? En el plano este, que es lo que me va a interesar porque es el que se va a ir, en ese plano es que va a ir variando el ángulo y es el que me va a interesar. Fíjense lo siguiente. Mientras, mientras el centro de masa caiga en un punto que está sobre la base, el objeto no se cae. Fíjense, a ver si llegan a ver, ¿eh? El centro de masa de este cuerpo está bastante más o sea, como que todavía va a tener margen para seguir subiendo la rampa en cuanto al ángulo. Y este más que nada todavía. Y este está a punto de caerse. ¿Por qué? Porque si este cuerpo llega a pasar a esta línea, es como si voy a tener, fíjense, yo se los resumo voy a tener
una varilla, es como si tuviese una varilla, si, em, a ver, y si me paso un poco, a ver, no es el ejemplo. em, o sea, el punto donde, porque yo tengo que pensar que en ese punto, en el centro de masa, es como si está toda la masa del sistema. Entonces, en ese punto, en ese punto, está ejerciendo para abajo la fuerza de gravedad. Ahora, ¿cómo estoy sujetando yo? ¿De dónde lo estoy sujetando a este cuerpo? Bueno, si yo lo quiero sujetar desde, eh, vamos a ponerle así, con una varilla que tiene, que, que está inclinada con respecto, eh, bueno, esto uy, se va a caer para acá. En cambio, si yo puedo sujetarlo con dos puntos, vamos a suponer así, ¿no? Y yo todavía tengo como un cierto sostén de dónde, de dónde agarrar y que no se gire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta fuerza viene para abajo, pero con estos dos puntos yo ya puedo hacer que se mantenga el equilibrio. Bueno, si yo esto lo sigo aumentando, fíjense que ya, ¿me quieren decir por qué no se cae? Vamos de vuelta. No, se tendría que caer antes. Esto no me... Ahí está. Ahí sí funcionó bien. O sea, cuando esto pasa ahí, esa línea, no sé por qué no está funcionando. Tendría que caer antes. No está funcionando bien la simulación, debo admitirlo. Debería caer antes. Bueno, a ver si esta funciona. O sea, las simulaciones no siempre funcionan bien. Eh, lo había probado antes y me pareció que funcionaba. Bueno, ¿cuál es acá la gracia de esta simulación? Es ver cómo se puede mantener en equilibrio. Bueno, en este caso la torre de Pisa, aunque está inclinada, todavía hay margen para que se mantenga, ya no se gira más, ¿no? Pero así como está ya, este, se puede mantener estable. ¿Por qué es estable? Bueno, porque el centro de masa está en una posición que todavía sigue cayendo sobre la base de la estructura y eso hace que no se caiga. Bueno, si el centro de masa, este sí funciona, ya cae afuera de la estructura, se vuelve inestable y se cae. O sea, el centro de masa es muy útil para encontrar el centro de gravedad, que si estamos sobre la superficie de la Tierra, el campo gravitatorio es homogéneo. Si estamos con objetos pequeños en relación a las distancias de la Tierra, el centro de gravedad va a coincidir con el centro de masa. Si estamos en lugares inmensos o estamos en el espacio, bueno, no vamos a tener gravedad directamente. Entonces el centro de gravedad no va a estar ahí
o es un campo de gravitatorio no homogéneo, bueno, pero para las cuestiones que nosotros trabajamos en la Tierra, va a ser recontra útil para la ingeniería, porque justamente nos va a permitir eh, encontrar cuándo un sistema es estable o no es estable, ¿sí? Y acá también hay que tener en cuenta que después cuando uno va a analizar el problema concreto, también va a tener en cuenta las vibraciones, va a tener en cuenta de que si se sube una persona de este lado, va a hacer cambiar el centro de masa y quizás se vaya un poquito más para acá y se haga inestable. Entonces, bueno, hay que darle un margen de seguridad a los sistemas para que sean estables. Eh, entonces, la utilidad del centro de masa, por supuesto, es muy, pero muy amplia. Eh, bien, Profe, una pregunta sí, que no sé si tiene que ver. Cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre en cualquier sistema, ¿no? Con cuerdas, planos inclinados, sí, hidrostática, consideramos, o sea, es más teórica la pregunta, ¿consideramos que las fuerzas se aplican todas sobre el centro de masa? sí. Bien, buena pregunta. El centro de masa, el centro de masa, eh, sí, sirve para eso, justamente para simplificar el problema, porque lo que permite es, por un lado, trabajar como si todas las fuerzas están aplicadas sobre el centro de masa, y eso te simplifica el problema, porque los cuerpos extensos son complicados, tienen mucha más complejidad que un cuerpo puntual. Entonces, el centro de masa para la traslación te sirve enormemente porque te simplifica el problema a pensar en cuerpos puntuales. Y después te permite también, eh, para la rotación, te permite también estudiar la rotación de una manera muy simple, con todavía algunas ecuaciones que no vimos, que es la ecuación de Newton de la rotación, permite simplificar el problema porque lo puedes trabajar como una traslación donde vos aplicás todas las fuerzas en el centro de masa y como una rotación, como si está el sistema rotando alrededor del centro de masa. Todo eso te simplifica el problema. Es justamente uno de los objetivos de trabajar con el centro de masa. Sí, es uno de los objetivos fundamentales. Es pensar que todas las fuerzas están en el centro de masa y eso te hace que sea mucho más simple el problema. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una varilla. Si nosotros tenemos una varilla que está sujeta a un extremo y al mismo tiempo, ¿no? Tenemos una varilla que está sujeta a este extremo. Bueno, puede girar alrededor de un eje que está ahí atravesando la varilla. Y si decimos, a ver, ¿qué fuerzas están aplicadas? Y bueno, está bien, está la fuerza del eje, que va para arriba, pero que no se mueve, simplemente hace que ese punto no se mueva. Y después está la fuerza de gravedad. ¿Y la fuerza de gravedad, dónde está aplicada? Bueno, vamos a considerar que está aplicada en el centro de masa. O sea que vamos a tener una, una fuerza de gravedad que está en el centro de masa, o la fuerza peso, ¿sí? Eh, si queremos ver, por ejemplo, traslación, y si te tenemos que poner todas las fuerzas en el centro de masa, vamos a ver como que esa varilla eh, va a ir cayendo. O sea, se va a ir moviendo ese centro de masa, ¿sí? Eh, hay en algunos problemas que quizás no convenga poner todas las fuerzas en el centro de masa. Eh, por ejemplo, en este problema, después que lo vamos a resolver, quizás no es mejor considerar el centro de masa y poner todas las fuerzas ahí en el centro de masa. Vamos a ver que en algunos problemas vamos a considerar otros puntos que son interesantes para trabajar. Pero, por ejemplo,
en resumidas cuentas, en cuanto a la fuerza gravitatoria, por ejemplo, la consideramos que está en el centro de masa. Eh, a ver qué, qué otra fuerza, a ver, otro ejemplo. eh, Podría ser una pelota que está cayendo, ¿no? Y, y entonces suponemos que hay rozamiento, vamos a ver que hay una fuerza de rozamiento por acá, hay una fuerza peso por acá, hay una fuerza normal que va para allá. Cuando vamos a resolver, todavía no nos metemos con esto es solamente de ejemplo, pero cuando tenemos muchas fuerzas, vamos a considerar para la traslación que están todas en el centro de masa. Eso es una forma de trabajar correcta para ver el tema de la traslación. Por ejemplo, digo por ejemplo, ¿no? Y efectivamente es como que consideramos que tenemos todas las fuerzas aplicadas en el centro de masa. Y ahí vemos la traslación de ese cuerpo. Bien, con respecto al centro de masa, hay sistemas que confunden a nuestra impresión. Y hay uno que me interesa mucho, que es el de un equilibrista que se puede fabricar con unos alambrecitos donde, donde si tenemos esta personita de alambre, ¿no? Vamos a suponer que está en una superficie, ¿no? Está haciendo equilibrio, ¿no? Y, y- y sutilmente se hace el sistema de tal manera, esto es todo muy sutil, ¿no? Es una cosita así, muy lindo, y le mantiene en equilibrio. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que se mantenga en equilibrio si es, es de alambre? ¿Cómo va a mantener equilibrio una personita de alambre? No, lo que pasa es que el sistema físico, si uno tiene en cuenta que estos cuerpos son de mucha masa y el resto tiene muy poca masa, cuando uno lo reduce a un problema de un solo cuerpo, o sea que considera el centro de masa queda por debajo del punto donde está girando. ¿Sí? No sé si se ve eso. O sea, este que sería el centro de masa quedó por debajo del punto de los piecitos del equilibrista. Entonces ese centro de masa va a estar como girando, va a estar moviéndose, como si fuese una, una cuerda ahí con un cuerpo que tiene toda la masa por debajo de, eh, de donde está sujeto ese péndulo y va a estar haciendo como tipo un movimiento pendular porque el punto de equilibrio, el punto del centro de masa y en consecuencia el centro de masa está por debajo de donde está girando. Es como que volvemos a tener el problema del equilibrio estable que teníamos acá. No, solamente que está como camuflado ese centro de masa. ¿Por qué? Porque no está a la vista que está por debajo del punto de pivoteo. Aparentemente está por arriba, entonces uno le choca que físicamente pueda estar en equilibrio, pero en realidad está por debajo. Y al estar por debajo es un equilibrio estable y no se va a caer el equilibrista. ¿Sí? Eh, Bien, después también tenemos acá un sistema interesante para estudiar. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos dos posibilidades. Una, de darle pendiente a,
a este, bueno, acá tenemos como eh, unas barras ahí en B, pero que serían como un plano inclinado finalmente, ¿sí? Pero a su vez, ojo, porque a su vez tenemos la posibilidad de inclinar más o menos el, estos rieles. Y lo que vamos a encontrar es que, bueno, uno podría ver dónde está el punto del centro de masa y cómo se desplaza ese centro de masa a medida de que tenemos, como este cono va para un lado, o sea, a medida que se va haciendo a los extremos, va teniendo menos radio, entonces lo que se puede observar es que si uno lo hace girar a lo largo de este camino, uno puede ver que el centro de masa, aunque aparentemente uno no sabe bien dónde está, si uno puede calcular bien dónde está el centro de masa y cuál va a ser el recorrido de ese centro de masa y puede ver si va a ir para arriba o para abajo, recién ahí va a poder ver para dónde es que se va a desplazar este sistema. Fíjense, simplemente cambiando, bueno, en este caso sí, cambiando el ángulo, ¿no? Pero yo lo que puedo hacer cambiar es la apertura, ¿sí? Con cambiar la apertura me va a sujetar a este doble cono en los extremos, donde el radio es menor, y donde me va a hacer que el centro de masa tenga una pendiente negativa, aunque aparentemente la pendiente es positiva de estos rieles o maderitas que hay ahí que sujetan al cono. Como se va abriendo cada vez más y a medida que voy a los extremos tengo menos radio, todo eso hace que el centro de masa tenga una pendiente negativa y vaya para el otro lado en contra de lo que nos dice la apariencia, que si tenemos una pendiente hacia un lado va a ir bajando, pero no, el centro de masa está yendo para el otro lado. Entonces lo importante es dónde está ese centro de masa y hacia dónde quiere moverse ese centro de masa. Bueno, por supuesto, si tengo acá un cilindro no va a pasar eso porque va a seguir totalmente el plano, sea inclinado o sea simplemente de las maderitas, de lo que tenga, va a seguir esa inclinación porque a lo largo eh, siempre mantiene el mismo diámetro. Bueno, estas son aplicaciones simplemente, ¿no? Las aplicaciones del centro de masa que quería que tengan presentes. Eh, para dónde también va a ser muy importante en los choques, eh, el centro de masa se conserva siempre. eh, Puede ser que, ¿por qué? Porque en los choques hay fuerzas que son muy intensas, ¿no? Esas fuerzas muy intensas hacen que durante el choque, por ejemplo, tengo una partícula uno y una partícula 2. Esta viene para acá y esta viene para acá. Podría pasar que antes del choque tenemos tenemos el centro de masa y antes del choque las dos partículas están separadas, ¿sí? Luego chocan, ahí vamos a ver que hay diferentes clases de choques que pueden ser choques plásticos, elásticos, semi, semielásticos, eh, o tienen diferentes nombres, o un choque explosivo que sería que, eh, inicialmente tenemos dos fracciones y luego
se separan bruscamente, el centro de masa se puede estudiar ese centro de masa y qué pasa con ese centro de masa, que si no hay fuerzas exteriores, se va a conservar tanto si ese centro de masa tenía velocidad constante, va a seguir con velocidad constante y si estaba en reposo, va a seguir en reposo. Eh, por más que haya un choque y parezca que hay fuerzas enormes entre las partes, bueno, el centro de masa va a conservar la posición y, y bueno, puede ser que sirva para estudiar cuál va a ser el comportamiento final de cada una de las partes de los cuerpos. Es como que simplifica un poquito eh, en los choques. O sea, nosotros vimos los casos en que los cuerpos interactuaban pero no chocaban. Bueno, pero si chocan también, ese centro de masa sigue conservando esa propiedad del, de que conserva la cantidad de movimiento del sistema. Si tenía una velocidad, sigue con esa velocidad mientras no haya fuerzas externas, porque podemos considerar que todas las fuerzas están aplicadas en el centro de masa. Entonces, si no hay fuerzas externas y y choca, bueno, ese centro de masa conserva esa propiedad de la cantidad de movimiento del sistema que tenía antes de chocar. Eh, bueno, listo. Estos son temas que los vamos a ver, bueno, este de choques en la clase que viene y digo para, solamente acá me estuve adelantando un poco. Y estos sistemas los vamos a ver cuando veamos dinámica de la rotación. La dinámica de la rotación, ahí vamos a ver bien que todas las fuerzas se aplican en el centro de masa, o vamos a profundizar bien en ese estudio. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a, podemos hacer un intervalito y cuando volvemos respondo las preguntas que ya me habían formulado, ya me habían empezado a encarar, pero respondo cualquier otra clase de preguntas, si les parece. ¿Sí? Dale, perfecto. Perfecto.
plato y la bandeja es estático porque no tiene movimiento. Claro. Pero es una excepción eso. Es No, que no, la no, sí, superficie. total. La En pregunta ese es, caso, sí, dale. no, no, la pregunta es, considerando que la aceleración es igual a cero, entonces yo, digamos, en la primera parte, eh, lo que yo plantearía sería, por ejemplo, esa fuerza menos la fuerza de rozamiento, me quedaría igual a la aceleración, que es lo que se plantea con el dinámico, y armaría otra ecuación con esa misma fuerza, pero menos el rozamiento estático, igualado a cero. No sé si eso no sé, que la pregunta es por qué es incorrecto ese planteo, porque sé que se puede resolver por el A otro ver, modo, que es el más común. vos decís, te voy a tratar de seguir, ¿eh? Sí. Espera. Si querés, le dicto exacto las ecuaciones. Sí, dale, dale. Fuerza F por coseno de 37 Fuerza F por coseno. Sí, menos la normal por el mu dinámico sí, es igual a 1 kilo por 2 metros sobre segundo cuadrado. claro. Esa sería O sea, una, que sea masa con el por. mu dinámico. Sería Claro. la que sería, esa se usa después con otra que está en el eje Y para sacarlo. Pero no Exactamente, no sí. se puede plantear que esa fuerza por coseno de 37 menos la normal por el mu estático es igual a cero. Y lo podés plantear si el sistema está estático. O sea, sobre el mío está aplicada una fuerza externa de módulo F en la dirección indicada en la figura. En esas condiciones, la aceleración del cuerpo es 2 metros sobre segundo. O sea, vos la podés aplicar, pero si no te dieran, porque si tiene esta aceleración, ¿no? Ujú. Y tiene esa aceleración, eh, que yo lo que interpreto es que se está moviendo para la derecha. Primero, tiene una tanto aceleración como una velocidad. ¿Por qué te quiero decir velocidad? Porque cuando es como que ya rompió el. En estas condiciones, la aceleración del cuerpo es 2 metros por segundo. Yo interpreto es que rompió la condición estática y se empezó a acelerar. Una vez que se está acelerando, una vez que se está acelerando, ya la fuerza de rozamiento que hay no es la estática, es la dinámica. Pero es como que estás en otro problema. Ya al cambiar al tener velocidad, ya la fuerza de rozamiento estática, olvídate, ya no, no actúa más, no está más, desapareció, voló, porque ya son otras condiciones. O sea, es como que tienes unas condiciones específicas si está quieto y unas condiciones específicas si se está moviendo. ¿Sí? Claro, claro. No, mi pregunta era por si se podía relacionar, ya que, por ejemplo, digamos, yo sé que, por ejemplo, el rozamiento estático, digamos, la Sí. fuerza F que está aplicando, digamos, no estaría pudiendo vencer Bueno, a la fuerza del rozamiento estático. está bien, pero en ese caso está bien, pero el enunciado estaría confuso, porque Claro. la cosa sería, en esas se aplica una fuerza externa de módulo F en la dirección indicada, en esas condiciones no se acelera el cuerpo. Ok, bien. Entonces calcule la F eh, máxima para que no se acelere el cuerpo. Yo ahí sí te diría, plantea eso y está bien. O sea, calcule la F máxima para que no se acelere, ¿no? Eh,
¿Por qué? Porque ya va a haber un momento en que va a ser tal la fuerza que, que va a romper el rozamiento estático. ¿Sí? Vamos, podríamos suponerlo, lo podríamos incluso Sí, sí. hasta plantear el problema, ¿no? Podríamos plantear el problema tal que yo quiero calcular, o sea, es otro problema. Quiero calcular el problema tal que cuál es la fuerza mínima que rompa el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, eh, acá voy a poner el coeficiente de rozamiento estático, que esto es lo que vos plantearías. Vos me decías que querías plantear esto. Yo digo para seguirte y que está bien, ¿eh? Claro, claro. En realidad yo planteé esas dos, digamos, planteé la anterior y esa, intenté sacar un tema de dos ecuaciones, pensando que era lógico. En realidad eso me funcionaría si el delta, perdón, si el mu estático no sería 0,7 sino 0,6. Pues en realidad la última pregunta Ah, era si sí. el estático y el dinámico que se ponen ahí están considerados realmente o son simplemente aleatorios para que quede el resultado. Porque si el mu estático sea 0,6 me cerraría todo, haciéndolo de O ambas sea, maneras. que De manera cerraría propuesta por la que profe y no esta. habría que finalmente esto se pone, o sea, vos podrías estar en una condición estática con esa fuerza y que no se acelera con un Claro, digamos. coeficiente. Claro, igual, eh, no, igual ya me acabo de dar cuenta que sí me está respondiendo, porque en realidad el dinámico del estático, la fuerza sigue siendo la misma. No, eh, no es que claro, esa fuerza podría vencer primero al estático y después no, claro. Ya entendí, sí, entendí, perfecto. Gracias. bueno, eh, bien, entonces esto ya lo dejo. A ver, ¿qué les puedo aconsejar con respecto a este? A ver, yo voy a buscar a ver si tengo parcial. eh, a ver, a ver, a ver. A ver, ya lo habíamos visto. No, no es lo que estoy buscando. Digo, para proponerles algo de acá que hace poquito. No, este tampoco. Ver parcial. Lo que ha visto. Última vez por mí. Profe, una pregunta sobre el ejercicio anterior, ese que había Sí. planteado el compañero. ¿La fuerza de 37 a 37 grados con la horizontal se hacía hacia abajo o hacia arriba? Pues no me acuerdo del gráfico. Era hacia abajo, ¿no? En este. Sí, en el anterior. Sí, 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 sí. Claro, ahora no estás viendo, claro. Sí, era hacia abajo. Ah, perfecto. Gracias. Ya les paso, ¿eh? Un segundito que estoy buscando.